Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a nuestra segunda sesión del día de hoy. Bueno, Bueno, lo que nos buenas toca ver hoy tardes, día profesor. son problemas de simetría y Buenas tardes. reflexiones. ¿Ya? A ver, lo que debemos tener en cuenta en esta parte, lo que viene a ser el tema de simetría, ¿no? De reflexiones. Por ejemplo, cuando hablamos o cuando tomamos una simetría con respecto a un punto, ¿no? Tengo un punto cuyas coordenadas son x, punto, coma, y queremos encontrar el simétrico de ese punto A, con respecto a este punto P, ¿no? El simétrico de A con respecto al punto P. Entonces el punto P viene a ser mi punto de simetría. Mi punto de simetría. Y queremos hallar el simétrico de A, ¿no? Entonces, A' vendría a ser el simétrico de A. Simétrico de A, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí, de A. ¿Ok? Del punto A. Ya, recordar que si estamos tomando como referencia ese punto de simetría, el simétrico de A va a ser aquel que se encuentre a la misma distancia, ¿no? De A con respecto al punto, pero hacia el otro lado. O sea, si aquí decimos esta distancia es igual a ella, podemos nosotros recordar entonces que este punto de simetría vendría a ser el punto medio del segmento que une el punto A con sus simétricos. ¿Ya? Este es el punto medio. ¿Ya? Y recordamos cómo se calculan las coordenadas del punto medio, ¿no? Si yo tengo mi punto A cuyas coordenadas son x, y el simétrico de A cuyas coordenadas son x', y', ¿no? ¿Cómo calculamos entonces las coordenadas del punto medio? Por ejemplo, para la componente de x, el m, decimos, ¿no? Es la suma de las componentes en x de cada uno de los puntos, es decir, x más x' entre 12. ¿Sí? Y el punto n, o las coordenadas, en este caso, el n, sería la suma de y más y' entre 12. ¿Está bien? Y la idea es encontrar las coordenadas del punto simétrico, es decir, x', y'. ¿Sí? Entonces aquí podemos despejar nosotros y'. ¿Cómo calculamos x'? El 2 pasa a multiplicar, sería 2 por m, y el x pasa al restar, menos x. Del mismo modo, y'. ¿Cómo calculamos y'? El 2 pasa a multiplicar al n, 2n, y este y pasaría con menos y. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, digamos, las expresiones que nos van a permitir encontrar las coordenadas del punto simétrico del punto A, ¿no? Simétrico de A. Su componente en x vendría a ser el doble de m menos x, y su componente en y sería el doble de n menos y, teniendo en cuenta que m y n son las coordenadas del punto de simetría, ¿sí? ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la simetría respecto de un segmento, ¿no? Entonces, si este es el segmento, lo que vamos a hacer simplemente es trazar una línea perpendicular al segmento, ¿sí? ¿No? Y lo que hacemos es calcular la distancia aquí y diremos, aquí está el simétrico. Acá va a ser 90. ¿No? Entonces, si este es A, cuyas componentes son x, y, entonces el simétrico de A sería A', cuyas componentes son x' y y'. ¿Ya? Este vendría a ser lo que se llama el eje de simetría. Ya no es un punto, sino ahora es un segmento. Y obviamente aquí iguales. ¿Está bien? Entonces acá yo puedo tomar un punto aquí, puedo conocer las coordenadas de ese punto, y si conozco las coordenadas de ese punto, ¿no? De ese segmento que cae perpendicular a él, si yo conozco las coordenadas de ese punto, puedo aplicar exactamente lo mismo que aquí, y no habría ningún tipo de problema, ¿no? Y se podría resolver fácilmente. ¿Ya? Eso es básicamente lo que hay que tener en cuenta. Ahora vamos a ir viendo cómo podemos nosotros, a partir de esto que hemos mencionado, ir trabajando cada uno de los ejercicios que nos han planteado el día de hoy. ¿Ya? Empecemos con el ejercicio número 1.
Dice, a ver, la figura en la que está una circunferencia dividida en 4 zonas se realiza 3 simetrías. Primero con respecto al eje Y, luego con respecto al eje X y finalmente otra vez con respecto al eje Y. En ese orden. ¿Qué figura se obtiene al final? A ver, por acá tenemos, esta es una circunferencia sombreada, un circulito sombreado. Acá tenemos uno sin sombrear. Acá es un cuadrilátero o un cuadrado sombreado. Y acá estaría el cuadrado sin sombrear. ¿Ya? Dice, primero se le hace una simetría con respecto al eje Y, luego al eje X y finalmente otra vez con respecto al eje Y. En ese orden. ¿Qué figura es la que se obtiene al final? Ya, este es mi eje X y este es el eje Y. Ya. Ahora, bueno, si se está haciendo la simetría, ¿no? Es como si nosotros trazáramos líneas imaginarias, ¿no? Líneas imaginarias tomando un punto de cada una de estas circunferencias y vamos a ubicarlo a igual distancia que se debe encontrar del eje de simetría, que en este caso es el eje Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tomo este punto, el punto que está más alejado, esa distancia va a ser más o menos aquí. Igual, si tomo este punto de referencia, esa distancia va a ser igual a ella y por abajo también igual, ¿sí? O sea, al final de cuentas, lo que yo voy a encontrar aquí es como si fuera el reflejo, ¿no? El reflejo, ¿no? Si esto estaba de esta manera, ¿no? Se refleja aquí y ahora va a aparecer así. El reflejo. Eso significa que si acá está el círculo sombreado, está, digamos, en el extremo, está lo más alejado, ¿no? Al lado izquierdo, entonces en su reflejo va a estar en el extremo derecho. Si esa circunferencia sin sombrear se encuentra lo más cercano al eje de simetría, entonces en su reflejo también va a estar lo más cercano. De igual manera ella aquí y el otro aquí. Claro, ¿qué figuras están más cercanas al eje de simetría? Ellas dos, por lo tanto tienen que estar ahí. ¿Y quién está más alejadas? Ellas dos, por lo tanto están más alejadas. Ahora, luego se hace la simetría con respecto al eje X, lo mismo, ¿sí o no? ¿Cuáles son las figuras más cercanas al eje de simetría? Ellas dos. O sea, acá debe estar el cuadrilátero y aquí el cuadrilátero sombreado. Y las otras dos, respectivamente, el círculo sombreado y sin sombrear. Ya, y luego se le hace una más con respecto nuevamente al eje Y. Listo, lo más cercano son ellos dos, entonces aquí estaría el cuadrilátero sin sombrear y el círculo sin sombrear. Y al otro lado, el cuadrilátero sombreado y el círculo sombreado. Ya, eso es lo que se obtiene al final. Y eso está apareciendo en la alternativa A. ¿Ok, chicos? Eso nada más. Ya, vamos con el problema número 2. Dice, en el plano cartesiano se ubica el segmento de extremos menos 7.2, ¿no? Menos 7.2, aquí está, y el punto B, menos 1.5, menos 1.5, ahí está, ¿no? Determina las coordenadas de los segmentos simétricos con respecto al eje Y, al eje X y al origen de coordenadas. O sea, hay que determinar el segmento simétrico con respecto al eje Y, luego con respecto al eje X y luego con respecto al origen de coordenadas. Ya, este es el punto A y este es el punto B. Ya, ahora, este es el eje Y. Bueno, con respecto al eje Y, entonces trazamos líneas perpendiculares con respecto al eje Y, ¿no? Y si son perpendiculares con respecto al eje Y, quiere decir que son paralelas al eje X, ¿o no? Por lo tanto, si yo quiero ubicar el simétrico, al ser paralelas con el eje X, podemos notar que el Y no va a cambiar, sino el que va a cambiar va a ser el X, ¿no?
¿sí? Entonces, por ejemplo, si acá está a una distancia de una unidad hacia el lado izquierdo, el simétrico va a estar a una unidad al lado derecho. Si aquí está a 7 unidades, entonces en el otro caso va a estar 7 unidades hacia la izquierda, 7 unidades hacia la derecha, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí. Entonces, este vendría a ser el segmento simétrico. Entonces acá sería B', cuyas coordenadas van a ser 1.5, y acá estaría A', cuya coordenada sería 7.2. Claro, o si no, si no queremos hacer el dibujo, podemos nosotros, si sabemos que es respecto del eje Y, entonces aquí, ese punto podría ser mi punto de simetría, donde te das cuenta que las coordenadas de ese punto, ¿qué sería? Para el X es 0 y para el Y es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 0.5. Y como solamente cambia con respecto al X, ¿no? Con respecto al Y no cambia. Claro, si es simétrico con respecto al eje Y, con respecto al eje Y no va a cambiar con respecto al eje X. Y si utilizamos esto de aquí, ¿no? Con respecto al eje X, si yo quiero hallar este punto que es simétrico con respecto a él, respecto al eje Y, entonces sería la componente en X simétrico es el doble del punto medio menos X. En este caso la componente en X es 0, ¿no? Entonces sería el doble de 0 menos 1. Y ahí se convierte, bueno, este es 0, menos por menos es más, ahí está 1. Entonces ahí está la componente en X. Del mismo modo acá igual, ¿sí, no? Es el doble de 0, que es 2 por 0, menos 7. ¿Qué estoy aplicando? Estoy aplicando este de aquí. ¿Cómo hallar la componente del simétrico? En este caso la componente del eje X. Y eso va a salir 7, ahí está. Entonces lo podemos trabajar también de esa manera, ya inclusive sin siquiera hacer el dibujo. Basta que yo tenga las coordenadas, como sé que es con respecto al eje Y, entonces en Y no cambia, solamente va a cambiar en X, y en X acá sería el 0. Ahora, igual con respecto al... ¿Cuál es este? Y este. Igual sería con respecto, por ejemplo, al eje X, ¿no? Si voy a hacer mi simetría con respecto al eje X, entonces, ¿qué hacemos? Trazamos aquí perpendicular, perpendicular. ¿Sí? Ya está. Ahora lo que va a cambiar va a ser el Y, pero el X sigue siendo el mismo. ¿Sí? Claro, yo puedo tomar este punto como referencia. En este caso, las coordenadas, ¿qué serían? Sería 1.0, ¿no? Pero el X no va a cambiar el Y. Entonces, este vendría a ser las coordenadas del punto simétrico. Entonces, si yo quiero hallar con respecto al Y, ¿qué digo? El doble de este punto menos 5. Eso que me va a salir 0 menos 5. Quiere decir que la componente en Y del simétrico de B' va a ser en menos 5. Entonces, bajamos, ¿no? ¿Cuánto bajamos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá estaría. Ahí está, ¿no? Entonces este sería el B con 2 primos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es acá? En el X es 1 y en el Y es menos 5. Ahí está, ¿no? Lo calculamos con, en este caso, como haya la componente del simétrico, pero con respecto a Y. La componente en Y del simétrico. Y bueno, acá igualito, o sea, el Y es 2, hacia abajo también sería 2. Sería más o menos aquí. Entonces, A2' sería aquí 7, punto coma, menos 2. También lo podemos sellar de la misma manera. ¿Sí? Claro, sería 2 por el 0 menos el 2. ¿Y eso cuánto va a salir? Menos 2. Ahí está la componente
en Y del simétrico de A'. Ya está. Ya hicimos entonces la simetría con respecto al eje Y, con respecto al eje X, ¿no? Lo que tengo aquí. Ya, pero creo que he leído mal. Dice, en el plano cartesiano se ubica, determinen las coordenadas de los segmentos simétricos con respecto al eje Y, ya, con respecto al eje X y con respecto al origen. Ya. Ya, con respecto al eje Y sería E. Ahora, si ella hago con respecto al eje X, entonces debería ser acá. Y con respecto al centro, ¿no? O al origen de coordenadas. ¿Ya? Lo que estoy haciendo aquí, este de aquí, es con respecto al segmento original o el segmento inicial con respecto al origen de coordenadas. O sea, con respecto a ese punto. Entonces ya lo calculé. Aquí estás. Este es. Entonces, si yo quiero, digamos, ubicar el segmento simétrico de ella con respecto a un punto, lo que hacemos es trazar, bueno, aquí está casi exacto. Trazamos desde el punto A, punto de origen, una línea que pase por el punto de simetría. Ahí. Entonces estamos trasladando este punto aquí. Y el otro de igual manera. Así. Ya está. Y algo que tú vas a notar, ¿no? Es que cuando hacemos este traslado de los puntos, la componente en B era menos 1.5, ¿no? O bueno, las coordenadas de B, menos 1.5. Ahora, las coordenadas de su simétrico va a ser 1, menos 5. Cuando hago la simetría con respecto al origen. O sea, si aquí la componente en X es menos 1, aquí la componente en X va a ser 1. Si aquí la componente en Y es 5, la componente en Y ahora va a ser menos 5. O sea, ¿qué se le hace a las coordenadas? Se le multiplica por menos 1. ¿Cuándo qué? Cuando hago una simetría con respecto al origen. ¿Ya? Y de igual manera acá, ¿no? Aquí las coordenadas del punto eran menos 7.2, ahora sus coordenadas del simétrico es 7, menos 2. Claro, al menos 7 por menos 1 y al 2 por menos 1. Entonces, con respecto a, cuando yo hago la simetría con respecto al origen, lo único que tengo que hacer es multiplicar por menos 1 a las coordenadas del punto para hallar las coordenadas del simétrico. O a veces también te van a decir, ¿no? A un segmento se le hacen dos simetrías. Primero con respecto al eje Y luego a ese nuevo segmento con respecto al eje X. Se le hace al eje Y luego con respecto al eje X. O sea, ese sería el segmento resultante. Ya. Ella es exactamente lo mismo a lo que habíamos mencionado. Que la simetría sea con respecto al origen, o que se hagan dos simetrías consecutivas con respecto al eje Y luego con respecto al eje X, va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, mi simétrico con respecto al Y, ahí está, este es. Mi simétrico con respecto al origen es este de acá. Ahora falta el simétrico con respecto al eje X, que debe estar por este lado. ¿Ya? Sino que lo había leído mal. O sea, a este segmento se le hacen tres simetrías. Uno con respecto al Y, otro con respecto al origen, ahora falta con respecto al eje X. ¿Ya? Y ya sabemos que vamos a encontrar, podemos hacer el trazado directamente. El X no cambia, va a cambiar el Y solamente. Si acá es Y, es 2, hacia abajo será menos 2. Aquí, ¿no? Y en el otro, si el X es menos 1 y el Y es 5, abajo será menos 5. Acá. Está aquí. Y este sería el segmento simétrico con respecto al eje X. Ya, ¿qué coordenadas tengo aquí? Acá tengo, bueno, menos 7, punto coma, menos 2. Este sería A3' y este B3 sería menos 1, punto coma, menos 5. Ya. Al final nos pide, dice, determine
de como respuesta la suma de las coordenadas de los extremos de los segmentos simétricos. O sea, tengo que sumar todas las coordenadas, ¿no? De ella y ellas dos también. A ver, vamos a sumar en cada una. Acá la suma es menos 9. Aquí la suma es menos 6. Aquí la suma es menos 4. Aquí la suma es 5, ¿no? Aquí la suma 7 y 2 es 9. Vamos a sacar esto. Y acá la suma es 6. Aquí la suma es 4. Y acá la suma es menos 5. Ya, hay que sumar todo y vamos a ver qué cosa es lo que resulta. A ver, el 6 con el menos 6 se cancela. El 4 con el menos 4 se cancela. Después, ¿qué tenemos acá? El menos 9 con el más 9 se cancela y el menos 5 con el más 5 se cancela, ¿no? Porque nos están pidiendo la suma de todas las cosas. De los nuevos, de esto no. Este no. Miento. Este no, porque este se lo di. Ya, entonces se canceló el menos 6 con el 6, el 4 no se canceló. Se canceló el menos 9 con el 9 y nada más, ya. Se canceló entonces ella con ella. El menos 9 con el 9. ¿Qué está quedando? Está quedando 5 menos 4, eso saldría 1. Es lo que está quedando. Ya está. Listo. Ya. Bien. Vamos al siguiente, a ver. Problema número 3. En el problema número 3 dice, en una hoja cuadriculada se han dibujado dos rectas perpendiculares y un pentágono, ¿no? Ahí están las dos rectas perpendiculares, ahí está el pentágono en esa hoja cuadriculada. Dichas rectas se usan como un sistema de coordenadas y el origen de coordenadas como un punto de simetría para construir un nuevo pentágono. Calcule la suma de todos los números que representan las coordenadas de los vértices de ese nuevo pentágono. Ya. Entonces mi punto de simetría en este caso va a ser este de acá. Este es mi punto de simetría. Este es mi sistema de coordenadas. Digamos el eje X y este es el eje Y. Ya. Y queremos encontrar el pentágono simétrico con respecto a este punto. Se pide al final la suma. Sí, la suma de todos los números que representan las coordenadas de los vértices. Ya. Entonces, podemos nosotros encontrar las coordenadas de ella, multiplicamos por menos 1 y tendríamos las coordenadas del simétrico. O si no, lo podemos hacer también gráficamente. Solamente para muestra que se puede hacer gráficamente y se puede hacer también de manera directa, ¿no? Por ejemplo, cada uno de los vértices trazamos líneas que pasen por el punto de simetría, ¿sí? ¿Ya? En este caso, más o menos así. Ya está, ¿no? Entonces, para llegar hacia el origen, yo hago 1, 2, 3. Bajo 3 y avanzo 2, 4, 6, ¿no? Bajo 3, avanzo a la derecha 6. Ahora voy a hacer lo mismo, avanzo 6, 2, 4, 6 y bajo 3. 1, 2, 3. Y acá está, ¿no? Si este es el punto A, por ejemplo, cuyas coordenadas son ¿cuántas? 2, 4, 6. Acá sería menos 6, punto coma, 1, 2 y 3. Este es el punto A, digamos. Entonces, su simétrico A' va a ser ¿quién? 2, 4, 6. 6 y menos 6 3. punto menos 3. Y ahí te das cuenta, ¿no? Menos 6, 3, acá es 6 menos 3. Se multiplicó por menos 1 y por menos 1. Y lo mismo podemos hacer con todos los vértices. Entonces se puede hacer gráficamente, si tienes tu hoja cuadriculada, o si no, ya no necesitas ni siquiera hacer el gráfico, y como sabes que va a ser simétrico con respecto al origen, multiplicas por menos 1 a cada una de las componentes y ya tendría las coordenadas. Entonces vamos a escribir para aquí, a ver. Ya, vamos a poner aquí las coordenadas. ¿Cuánto es aquí? A ver. 2, 4, 6, 7. Acá es menos 7. Menos 7, sí. Menos 7, ¿cuánto? 2, 4, 6.
Ya, digamos que este es el punto B. El punto C acá sería menos 6 también. Menos 6 y acá sería 2, 4, 6, 8, 9. Ya, este es el punto D. Sería 1, 2, 3, menos 3. Si acá es 6, acá debe ser 8. Ya, y este es el punto E, que es menos 3. Si acá es 3, 4, 5, acá debe ser 5. Sí, porque 1, 2 más 3 es 8. Ya está. Ya tengo entonces las coordenadas de ellos. Vamos a calcular las coordenadas de su simétrico. Ya, entonces acá sería 6, punto, coma, menos 3. B', acá es menos 7, ahora va a ser 7. 7, punto, coma, menos 6. Para el C es 6, C', ¿no? 6, punto, coma, menos 9. Para el D' sería 3, punto, coma, menos 8. Y para el E', 3, punto, coma, menos 5. Y ahí nos pedían la suma de todo. Ya, entonces sumamos todo. ¿Ya? A ver, ¿qué obtendremos aquí? A ver. 6, 12, más 10, 22, 25. Y por acá tenemos, a ver, 6 y 3, menos 9, menos 18, menos 18, menos 26 y menos 31. Ya, y 25 menos 31, esto es menos 6, si es que no he sumado mal. Verifiquen esa suma, chicos, que esté bien. ¿Ya? Y eso es todo lo que habría que hacer ahí. ¿Ya? Siguiente, a ver, problema número 4. Al triángulo ABC de vértices A, B y C se le realiza una simetría central con respecto al punto 1.0. Calcule la suma de las coordenadas de los vértices del triángulo simétrico al resultante. Ya, o sea, aquí tenemos el triángulo, a ver, A es menos 2.3. Aquí, ese es A. Menos 2.3. B es 3.7. Este es B. La cámara tutora. Y C es 1.5. Este es C. Ya, y queremos hacer una simetría central con respecto al punto 1.0. O sea, el punto de simetría, sus coordenadas son 1.0. Acá está. Ya, este es el punto de simetría. Ya, si este es el punto de simetría, si nosotros lo queremos hacer gráficamente, trazamos, ¿no?, que pase por el punto, que pase por el punto y que pase por el punto, ¿sí? De tal manera que se pueda ubicar la distancia. Esa distancia debe ser la misma aquí, ¿no? Esa distancia la misma para aquí y esa distancia lo mismo ahí, ¿sí? Y va a salir un triángulo invertido, ¿sí? ¿Ya? Pero para no estar trabajando con el gráfico, porque no es necesario, nosotros ya tenemos las coordenadas de este punto, ¿no? El punto de simetría, sus coordenadas son 1.0. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es hallar las coordenadas del simétrico de cada uno de ellos. A ver, por ejemplo, no sé, vamos a hacerlo aquí abajito, tal vez aquí alcance mejor. Ya, a ver, las coordenadas de A son menos 2.3. La coordenada de B es 3.7. Y la coordenada de C es 1.5.
¿Ya? ¿Cómo hallamos las componentes? Ahí lo voy a escribir por acá. La componente en X y la componente en Y. Era el doble, ¿no?, de la componente en X del simétrico menos el X original. Aquí era el doble de la componente en Y del simétrico menos el Y original, ¿no? Así encontramos las componentes del punto simétrico. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer para cada uno de ellos. ¿Ya? Para aquí lo vamos a escribir. ¿Ya? Entonces, el 1 es como decir el M y el 0 es como decir el N. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, a ver, hallemos la componente del simétrico de A. ¿Qué es lo que hago? ¿No? Como es la componente en X, sería el doble de 1, o sea, 2, menos el menos 2. ¿Ya? ¿Eso cuánto nos sale? Acá es menos con menos es más, 2 más 2, 4. ¿Ya? Para el caso del Y, la componente en Y del punto de simetría es 0. Entonces sería 2 por 0, 0, menos la componente en Y del punto original, 0 menos 3, acá saldría menos 3. Entonces, este es las coordenadas del punto A. Lo mismo hacemos para el B. Ya, igual, para la componente en X es el doble de 1, o sea, 2 menos 3. Y 2 menos 3, eso es menos 1. Ya. Para el otro es el doble de 0 menos 7. Entonces sería 0 menos 7 menos 7. Y ese sería el B simétrico. No sé si vamos bien hasta ahí, chicos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profesor. En el otro sería, Sí, la profesor. componente en X es 2 por 1, 2, menos 1. 2 menos 1 sería 1. Acá el doble de 0 es 0, menos 5. Entonces aquí sería 5. Ya, este sería C'. ¿No? Ahora, si lo queremos ubicar ahí, dibujar para ver cómo queda el simétrico, lo podemos hacer, pero lo que nos piden es la suma, si no me equivoco. Dice, calcule la suma de las coordenadas de los vértices del triángulo simétrico resultante. La suma de las coordenadas. Ya. A ver, aquí la suma, acá resulta 1. Aquí la suma resulta menos 8. Y aquí la suma resulta 6. ¿Ya? Entonces nos piden la suma de todo, o sea, 1 menos 8 más 6, y eso es menos 1. Menos 1 sería nuestra respuesta. Profesor, Sí, dime. el punto de simetría será en donde se trazará el segmento y será como un nivel de referencia para poder reflejar un punto de coordenadas. Claro, claro. O sea, si yo quiero hacer el dibujo con respecto a este punto de simetría, entonces los extremos, ¿no?, los tres puntos que unen al triángulo van a pasar, ¿no? Voy a reflejarlo con este punto para tomar el simétrico de B, el simétrico de A y el simétrico de C, ¿no? Y de esa manera vamos a poder ubicarlo, cómo va a quedar el punto o el triángulo simétrico, ¿no? Claro, y si tú ves aquí las coordenadas, por ejemplo, a ver, por ejemplo, C', 1.5. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Más o menos aquí. Y tiene sentido porque
De acá de C he trazado, ¿no? Una línea que pasa por el simétrico y se ha prolongado, ¿no? Y esta longitud es la misma de aquí, ¿no? Y como es paralelo, ¿no? Al eje Y, entonces ahí está. Por ejemplo, el simétrico de B, menos 1 punto coma menos 7. Menos 1, bajamos menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aproximadamente por aquí, más o menos. Ahí, ¿no? Más o menos. Entonces, si tú trazas, te das cuenta que cae, ¿no? Justo cae aquí. ¿Ves? Y el otro es 4 punto coma menos 3. ¿Dónde está? A ver, 4. Acá sería 1, 2, 3, 4. Aquí 4 punto coma menos 3. 1, 2, 3. Más o menos por aquí, ¿no? Por aquí va a ser. Y claro, si tú trazas de A, pasa por ahí, pues, ¿no? 1, 2, 3. Ahí está. Y tú unes. Ahí. Se movió, se movió. Ahí está el triángulo, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿no? El simétrico con respecto a ese punto, ¿sí? Si lo quisiéramos graficar, ¿no? Y profesor, Dime, y si no me dan el punto de simetría, ¿puedo asumir que el punto de simetría sería 0, 0 del origen? si te dicen que es con respecto al origen, claro, si te dicen que sí es con respecto al origen, el origen sus coordenadas es 0.0, claro. Sí, Ya. Gracias, claro. profesor. Listo. ¿Te tomaste fotito? Aunque está húmedo esto. Ah, ay, ay, claro. ¿Está? Ahí. Ya. Ah, ya. ¿Qué cosa? Ah, ya, el problema 8, así. 7 y 8. Ah, ya, ya. Ya, listo, listo.
Ahí está. Ah, ya, ya chicos. A ver, problema número 7. Dice, la siguiente figura se traslada el triángulo según la dirección y sentido del vector U, una longitud de raíz de 13 unidades, resultando que los puntos A, B y C se ubicarían en A', B' y C', ¿sí? Respectivamente. Calcule la suma de las abscisas de las coordenadas de los puntos A, B y C'. Ya. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos el vector unitario. ¿Dónde está? Allá. 2.3. Ya. A ver, dice que se tiene que desplazar según la dirección y sentido de este vector el triangulito, ¿no? El triángulo cuyas coordenadas de sus vértices lo tenemos aquí, pero se tiene que desplazar una longitud raíz cuadrada de 13. Acá está, esto es menos 5, 0, y este es B, esto es A, menos 2.1 y 0.3, menos 3. Ya. Pero si tú, por ejemplo, te das cuenta, como el vector unitario tiene su componente 2.3, esto yo lo puedo escribir tal vez así. Dos unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Y justamente aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? La longitud, ¿no?, de este segmento, que viene a ser el vector, sería raíz cuadrada de 13. O sea, en otras palabras, como este vector, su módulo es raíz cuadrada de 13, lo que me está diciendo es que cada uno de los puntos se tiene que desplazar de esta ubicación hasta esta ubicación, digamos. O en todo caso, si lo descomponemos en la componente en X y en la componente en Y, cada vértice se desplaza 2 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia arriba. Entonces, el A se desplaza 2 unidades a la derecha, 1, 2, y 3 hacia arriba, 1, 2, 3. Aquí estaría el nuevo A, ¿no? El A', ¿sí? ¿Ya? Cuyas coordenadas, ¿cuáles serían? En X sería 0 y en Y sería 4. ¿Ya? ¿Qué pasa con él? Igualito, 2 hacia la derecha, 1, 2, 3 hacia arriba. Acá sería el B', cuya coordenada son 3 hacia la izquierda, o sea, menos 3, y 3 hacia arriba. Claro, y se puede calcular así o si no de aquí, ¿no? Si es menos 5 y se ha desplazado 2 lugares hacia la derecha, el menos 5 más 2 sale menos 3, ¿no? Y si estás subiendo 3 al 0, le subes 3 y sale 3. De igual manera acá, ¿no? 2 a la derecha y 3 hacia arriba, aquí. Aquí sería el C', cuya coordenada va a ser 2, ¿sí? Y 3 hacia arriba sería 0. Y esa sería la ubicación donde está, acá, así. Esa sería la ubicación del triángulo, ¿no?, que se ha desplazado en esa dirección. ¿Ya? ¿Qué nos pedían? Nos pedían, calcule la suma de las abscisas, allá, las abscisas, a la abscisa es la componente en X, ¿no?, las abscisas de los puntos encontrados, o sea, menos 3 sumado con el 0 y sumado con el 2.
Y eso nos resulta menos 1. ¿Ok, chicos? Acá, por ejemplo, así, directamente en el gráfico, en ese plano cartesiano que tenemos, podemos hacer el traslado. ¿Ok? A ver, el otro. Dice, Leo ha dibujado sobre un papel cuadriculado la figura de la izquierda, ¿no? Si ella traza, bueno, si él traza una línea recta sobre el dibujo, tal como se muestra en la figura de la derecha, ¿cuántos cuadraditos como mínimo deberá agregar para que la línea recta trazada sea una línea de simetría? ¿Sí? Ah, ya, para que sea una línea de simetría, o sea, todo lo que está a un lado debe ser exactamente igual al otro. ¿Sí? A ver, la línea o el eje de simetría. Así más o menos. ¿Sí? Ese debe ser el eje de simetría, ¿no? ¿Está bien el dibujo? Si no, verifiquen que esté bien hecho el dibujo, chicos. ¿Eh? Ah, sí, ya. A ver, por ejemplo. Ya, ese es mi eje de simetría. ¿Sí? O sea, todo lo que se ve a un lado debe ser igual al otro lado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Por ejemplo? Estos ya están iguales. ¿Sí? Acá faltaría ese de aquí con ese de aquí. Hacer. Ya, a ver. Voy a ir aumentando. Por el momento, 1. ¿Está bien? Lo que está aquí se tiene que reflejar acá, ¿no? Y del mismo modo lo de aquí al otro lado. Ya. Entonces ya tengo ella faltaría acá, ¿no? Ya. Ahí por ejemplo, ¿no? Estos dos. Ya. Aquí estos dos, aquí también debe haber estos dos. ¿Cómo era? Aquí, aquí. Ya. ¿Está bien? A ver, ¿cómo vamos hasta ahí? Ahí está. Esto ya está ahí. A ver, a este lado, aquí, y el otro. El otro que viene así. Ahí está, ¿no? Ya, ya. Y bueno, este de acá, pues. No debe quedar hueco. Ya está. Ya es simétrico, ¿no, chicos? Ahí está, ¿no? ¿Cuántos se han aumentado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? 7 cuadraditos. Ujú, ya está. 7 sería nuestra respuesta. 7 cuadraditos. Listo. A ver, por ahí tenemos todavía unos minutitos, no sé. ¿Podría ser la 10, profesor? Ah, ya, claro. Vamos a hacerlo por aquí, ¿ya? Ah, ya voy a voltear la cámara. Ahí.
1, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6, 8, 10, 12. 12 por 12. Ya. Ahí si te das cuenta, te dan una cuadrícula donde se ha hecho el dibujo, ¿no? ¿Por qué te dan la cuadrícula? Porque la cuadrícula te va a ayudar. Si no hubiera cuadrícula sería mucho más complicado, tendría que darte algún otro dato. Ya, a ver, aquí está el punto Q. Acá está M, N, 2, 2. Y este es P. Ya, dice, a ver, problema número 10.
Dice, en el plano cartesiano XY se tiene un cuadrilátero MNPQ de vértices, y ahí están las coordenadas. Si M', N', P' y Q' es un cuadrilátero simétrico al cuadrilátero MNPQ con respecto a la recta Y es igual a X menos 1. Determine la suma de las abscisas de los vértices del cuadrilátero. La suma de las abscisas. O sea, la componente en X. ¿Ya? La recta... La recta es esta de aquí. Bueno, más o menos así. Lo más exacto posible. He tratado de dibujarlo. Ya, más o menos así, ¿no? Ya. Esa es la recta Y es igual a X menos 1. Ya. Te piden las abscisas, o sea, las componentes en X son. Ya. A ver, acá las coordenadas del Q es 0.0. De M sería menos 1, punto coma, 1, 2 y 3. ¿Ya? Del N es 1, 2, 4, 5. Según la cuadrícula, ¿no? 1, 2, 3 y 3. Acá sería 3.3. Ya, pero solamente queremos la componente en X nada más de cada uno. A ver, por ejemplo, con respecto al punto Q. El Q, sus coordenadas son 0.0. Ya. Entonces, si esta es mi línea de simetría, mi recta simétrica, mi eje de simetría, quise decir, trazo aquí una línea perpendicular. ¿Sí? Entonces, el simétrico de Q con respecto a esa línea estaría ubicado acá. Ese sí no habría mucho problema en ubicar. Acá sería Q'. Cuya componente en X sería 1 y en Y sería menos 1. Ya, pero solamente queremos este es 1 y el otro es menos 1. Ya, solamente queríamos la componente en X, ya. Ahí no hay problema. Ahora, el otro, por ejemplo, gráficamente con la cuadrícula nos podemos guiar y podemos hacer un trazado más o menos así, a ver. Se va a trazar una línea que sea perpendicular, así, ¿no? Digamos más o menos ahí. Ahora, bueno, el dibujo no, como que no ha cuadrado muy bien, ¿ya? Pero, a ver, debería pasar, se supone, ¿por dónde debería pasar? Debería pasar por aquí, ¿ya? Porque... Ya, ahí mejor. Ahí, algo así. ¿Ya? Pero lo que me interesa es este punto de acá. Y me interesa la componente en X. La componente en X de ese punto, ¿no? Ese punto, ¿quién sería? Sería 1.5, 1,5, o sea, 3 medios. ¿Ya? Pero ese vendría a ser, ¿te acuerdas? Cuando yo tengo la componente en X del simétrico es el doble del punto de simetría menos el X original. ¿Sí? Ya, este puntito que estoy encontrando acá, que es 3 medios, justamente vendría a ser M. Ya, entonces, para hallar la componente que vendría a ser el simétrico de este punto con respecto a esa recta, podríamos hacer lo siguiente. Si las coordenadas de M son menos 1, me interesa solamente la componente en X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallo la componente en X de su simétrico? Es Solo la cámara. el doble de 3 medios. O sea, el doble sería 3. ¿Menos quién? Menos La 1. cámara, por favor. Profesor, ¿puede mover la cámara? La cámara. Ya. Me he Perdón. olvidado, profesor. A ver. Ahí. Ahí está bien, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, Sí, ahí. profe, gracias. Listo. Ya, te decía, a ver. El punto M, sus coordenadas son menos 1.3. Aquí está.
El punto M es menos 1.3, pero solamente me interesa la componente en X. ¿No? Vamos a hallar entonces la componente en X del simétrico de M. Para ello, lo que tracé fue esta línea perpendicular con el eje de simetría en este caso. Y para el X, la componente en X de ese punto de intersección sería 1.5, ¿no? O sea, 3 medios le he puesto. Ya, entonces 3 medios vendría a ser el M. Que sería el doble de 3 medios, o sea, 3 menos la componente en X original, que es menos 1. Y al sumar voy a tener ¿qué cosa? Esto es más 1, 3 más 1 sería 4 aquí. O sea, la componente en X del simétrico de M sería 4. Lo mismo voy a hacer con N. N, sus coordenadas son 1.5. Ya, lo que yo quiero es el simétrico, la componente solamente en X. Por eso te dan la cuadrícula, ¿no? Para que tú puedas ubicar, por ejemplo, al trazar aquí, la perpendicular con el eje de simetría, va a caer en ese punto. Ese punto, para el X, ¿qué coordenadas tiene? ¿Qué sería? Sería 1, 2, 3 y medio. 3 y medio, o en todo caso, 7 medios. Esa sería la componente en X. Ya está. Entonces, si aplicamos esto, es el doble de 7 medios, o sea, 7 menos el 1. 7 menos 1, esto sería 6. Ya está. Para el N. Y para el P, su componente en X es 3. Ya, vamos allá del, entonces, la componente en X del simétrico. Ya, igual, ¿no? El mismo punto, 7 medios. Entonces sería el doble de 7 medios, o sea, 7 menos el 3. Ya, y eso nos da 7 menos 3 es 4. Entonces 4 sería la componente en X del simétrico de P. Ya, entonces al final nos pide la suma de ellas, ¿no? de los cuatro vértices. Sería entonces 1 más 4 más 4 y más 6. ¿Está bien? 1, 4, 6, 4. 1, 4, 1, 4, 6, 4. Y eso nos da 10, 12, 15, ¿no? 10, 14, 15. 15 sería la suma de las componentes o de las abscisas de los simétricos de esos puntos con respecto a la recta. Por eso te dan la cuadrícula, para que tú puedas ubicar justamente este punto que va a ser tu referencia, ¿no? Es como decir el punto de simetría, la componente en X del punto de simetría, para este caso era 7 medios, para este caso era 3 medios, y acá sí se podía calcular directamente. ¿Ok, chicos? Entonces sí me dejo entender hasta ahí. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, creo que ahí lo vamos a dejar por el día de hoy, nos ganó el tiempo, y ya nos estamos viendo en la siguiente semana. Adiós. Profe, una Sí, pregunta. dime. Respecto a ese que dice y es igual a x menos 1, no se usa en el problema, ¿verdad? Lo que pasa se podría usar en el caso de que si tú quisieras, por ejemplo, hay una fórmula, ¿no? Si recuerdan ustedes un poco de geometría analítica, si es que han visto, hay una fórmula para calcular la distancia de un punto a una recta. Distancia de un punto a una recta. O trabajar con ese segmento, ¿no? Y con eso tú podías aprovechar en esa fórmula, utilizar esto, ¿sí? Pero en ese caso, la idea de la fórmula es, ¿por qué justamente es y igual a x menos 1? Porque es una recta, ¿no? Que es paralela a esa, ¿cómo le llaman a esa recta que pasa justo que su, ¿cómo se llama? Su ecuación es y igual a x. Es paralela a la otra, ¿sí? Solamente que el x se ha desplazado un punto hacia la derecha, ¿no? Es referencial. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta que esta recta es paralela a ella. Y por eso puedes ubicar el punto. Necesariamente va a ser aquí
en 3 medios. Necesariamente va a ser en 7 medios, porque si fuera x menos 2, ya no pasaría eso. Y no vas a encontrar un problema donde la recta va a ser igual a yx menos 2. No, pues porque eso ya no sería un problema de simetría ni reflexiones para nuestro curso, sino ya sería un problema para geometría, ¿no? En geometría pueden trabajar con eso, pero acá no. Acá los valores tienen que ser referenciales, ¿no? Por algo te dan la cuadrícula. ¿Para qué? Para que tú te guíes de eso, ¿no? Ujú. Gracias, profesor. Listo. Ya. Ahora sí, lo podemos dejar ahí, chicos, entonces, y ya nos vemos la siguiente sesión, ¿ya? Profesor, ¿podría dar las claves? Ah, las claves. Uy, las claves. A ver, déjame ver si tengo las claves. A ver, a ver. Ah, ya. Sí, 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 sí. A ver, ¿cuál es? No. Problema 4. Hicimos el 4, ¿no? Ya. En el 5 debe salirte menos 23. ¿Ya? En el 6. Por acá lo tenía. A ver, déjame ver. Un ratito se lo tengo. A ver. Te piden cuánto es la suma de las abscisas de los vértices de A, B, B. 4, 3, 7, menos 3, 4. Ah, ya. El problema 6 debe salirte la C, 4. ¿Ya? El problema 7 ya lo hicimos. Bueno, el problema 8 también. Ah, ya. El problema 9. ¿Dónde está? Allá. El problema 9 debe salirte menos 9. Esa es pregunta de examen de admisión. Y bueno, el 10 ya lo hicimos. Ya, esas creo que son las únicas que faltaban, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Listo, ya. Sí, profesor, Listo. gracias. Ahora sí, lo Gracias, dejamos ahí. profesor. Gracias, profe. Listo, chicos. Adiós, adiós. Nos vemos. Cuídense, Gracias, cuídense. profesor. Chao, chao. Chao.